Bien, queridos estudiantes, mi nombre es Ovidio Rojas Vergaray de la especialidad de matemática. Esta semana vamos a trabajar este propósito y esta competencia. Bien, queridos estudiantes, antes de pasar con el tema, esta semana viene a ser la continuación de el tema que hemos venido trabajando la semana pasada, que viene a ser transformaciones geométricas. Por ejemplo, acá dice, describimos las características de un objeto en términos de reflexión o simetría de una situación de la vida cotidiana. Acá tenemos, por ejemplo, ¿qué transformación geométrica resulta cuando una persona se mira en el espejo, grafica y justifica tu respuesta? Este viene a ser la persona, el gráfico. Esta línea que ven hace el papel de espejo. Cuando una persona se ve en el espejo, prácticamente se hace su reflejo. Miren, si de este punto a este punto de acá supongamos tiene 3 centímetros, el reflejo también debe de tener esa misma medida. Muy bien. En este caso de acá, vamos a ver, por ejemplo, otro problema que vamos a desarrollar donde dice tejidos de la cultura Paracas. Los textiles de la cultura Paracas, 700 años antes de Cristo, han sido considerados los más hermosos del Perú. Muy bien. Se han contado 7 colores, dice que lo han logrado 190 grabaciones. Por ejemplo, dice, este dibujo de acá representa transformaciones geométricas, reflexión, traslación, rotación. La imagen se repite en todas las piezas de forma reintegrada. Muy bien, acá por ejemplo tenemos la figura A o el punto A, acá tenemos la figura B o el punto B, acá tenemos por ejemplo la figura C o el punto C. La primera pregunta dice, sin considerar el color de las figuras, ¿cómo se logran las figuras B y C a partir de la figura A? Muy bien, a ver, vamos a ver. Tenemos acá, por ejemplo, antes de iniciar el desarrollo, tenemos acá, comprendemos el problema. ¿De qué vamos a tratar? De el manto de Paracas. Muy bien. 2. Describe la figura A, o sea, esta figura ¿a qué se muestra en el tejido de Paracas? Dice, son mantos funerarios de Paracas. En los tejidos Paracas se representan personajes o dioses. Muy bien, acá tenemos la pregunta 2. ¿Qué nos pide encontrar la pregunta de la situación significativa? ¿Cómo lograrías la figura B, esta figura B y esta figura C a partir de la figura A? ¿Cómo se logra, por ejemplo? Es decir, ¿qué transformaciones geométricas ocurren en la figura B y C, considerando como patrón la figura A? Esto de acá, vamos a ver, muy bien. Pasamos acá, dice, diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarás para dar respuestas a las preguntas de la situación significativa. Recuerda que tienes que trabajar la página 207, 208 y 209 de tu libro o de tu cuaderno de trabajo. Estas informaciones te van a servir para que tú puedas desarrollar. Por ejemplo, dice acá, describe el procedimiento que realizarás para dar respuestas a las preguntas de la situación significativa. Recordamos nociones previas sobre transformación geométrica. Recordamos sobre traslación y reflexión de figuras. Evaluamos qué tipo de traslación utilizaron en los mantos de Paracas para obtener la figura B y C a partir de A. Reflexionamos sobre el desarrollo. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, algunas nociones previas o algunos conceptos que ya ustedes también conocen. Por ejemplo, ¿qué son las transformaciones geométricas? Una transformación geométrica conocida también como transformación en plano o movimiento en el plano. Es una función que hace corresponder a cada punto del plano. ¿Qué viene a ser una reflexión? Una reflexión es una transformación geométrica, es una reflexión, un objeto geométrico se mueve a través de una recta. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo,
un pequeño ejemplo donde dice reflexión en el plano cartesiano. Ustedes más o menos recordarán, la semana pasada hemos hecho este tipo de gráficos, este tipo de reflexión. Dice, realiza la reflexión de la figura. Acá tengo el punto A, cuya coordenada es menos 5, menos 1. El punto B, su coordenada es menos 4, menos 5. Y C es el punto menos 1, menos 3. Considerando como eje de reflexión Y. Acá tenemos, jóvenes, el plano cartesiano. Muy bien. Esto de acá es el eje X y esto de acá viene a ser el eje Y. El eje Y hace la función ¿de qué? De eje de reflexión. Muy bien. Por ejemplo, acá primeramente voy a ubicar esta figura según las coordenadas. Por ejemplo, la coordenada A me sale menos 5 y 1. Acá está menos 5 y 1 ¿de dónde? De Y. El otro punto vendría a ser menos 4 con 5. A ver, menos 4 ¿con quién? Con 5 viene a ser el punto B. El punto C viene a ser ¿quién? Menos 3, menos 1. ¿Dónde está? A ver. Menos 1 acá con 3. Muy bien. Después dice considerando como eje de reflexión el eje Y. Vamos a trasladar esta figura a este lado. ¿Cómo? Este es el eje Y o el eje de reflexión. Contamos, miren, desde este punto de acá hasta este punto de acá hay 5 unidades contando de 2 en 2 estos cuadraditos. Igual manera acá. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ya estamos trasladando el primer punto. Ahora el punto C tiene, mira cuántos cuadraditos hay. 1, 2. A este lado también sería 1, 2. Trasladamos el punto C. Al trasladar este punto C se convierte en C' y se convierte en A'. De igual manera acá, desde este punto hasta este punto, ¿cuánto viene a ser? 4. Miren, 1, 2, 3, 4. De igual manera trasladamos acá 4 unidades. Viene a ser el punto B'. Muy bien, ya hemos trasladado esta figura. Ahora tenemos acá, por ejemplo, ejecutamos la estrategia o plan. Dice, si dibujamos toda la fila de la figura A, esta figura A, en cuadrículas, determina cuántos espacios se desplazó la figura A para obtener la figura B. Muy bien, como no podemos, entonces todo lo que estoy haciendo es medir con una regla. Entonces dice la regla, dice, la figura se desplaza o traslada 6.35 centímetros a la derecha. Si tú no tienes una regla, puedes graficarlo en tu cuaderno cuadriculado, lo pones en un punto del cuaderno cuadriculado, entonces cuentas cuadrito por cuadrito cuántos cuadritos te va a dar hasta este punto. Eso vendría a ser la respuesta. Pero como yo estoy utilizando una regla, mido, me sale 6.35 centímetros. Vendría a ser la primera pregunta. Ahora, por ejemplo, vamos a ver la segunda pregunta, donde dice, ¿qué transformación geométrica se aplica a la figura A para obtener la figura B? Miren, esta es la figura A y esto de acá es la figura B. ¿Qué transformación geométrica me están pidiendo? Dice, la transformación geométrica que se aplica es la traslación. Si ustedes observan, miren, este dibujo de acá, estoy trasladándolo por acá. ¿Es el mismo dibujo o no? Sí, muy bien. Recuerdan que hicimos un ejemplo de la semana pasada. Si tú trasladas, por ejemplo, un mueble, lo trasladas, estás trasladando en la misma dirección. Es igual, mira, es la misma figura que esta figura de acá. Muy bien. Ahora, por ejemplo, la pregunta 3 dice, ¿qué transformación geométrica se aplica a la figura A para obtener la figura C? Miren, esta figura A, para obtener, dice, esta figura C. Lo que estoy haciendo primeramente es trasladar. Ahí está, traslación. Estoy trasladando acá. Esta figura A, estoy trasladándolo acá. ¿Para qué? Porque si tú observas, mira, esta figura C es igualito a esta figura C. ¿Sí o no? Quiere decir entonces, esta línea que vemos acá viene a ser la reflexión. ¿Recuerdan en el primer momento que vimos cómo se llama una persona se
se miraba en un espejo, es igual. Mira, esta línea de reflexión viene a ser como un espejo. Al verse, entonces se va a reflejar la misma figura, la misma imagen. No te olvides el concepto de traslación, el concepto de rotación y de reflexión. Muy bien, queridos estudiantes. Acá tenemos, por ejemplo, la pregunta 4 que dice, ¿qué otras transformaciones geométricas observas en el tejido Paracas? Solo observamos, dice, realizamos las transformaciones geométricas de traslación y reflexión. Nada más. Se han hecho esos dos movimientos con esta figura A. Hemos trasladado, y esta figura teníamos trasladado acá. Recuerden en el anterior gráfico, formamos acá una línea que viene a ser la reflexión. Primeramente dice, primero se hizo la reflexión y luego la traslación. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora te toca hacer una pequeña tarea donde dice, en tu cuaderno de trabajo o en el cuaderno que te han entregado en el colegio, vas a trabajar la página 207, 208 y 209. Luego reporta tu tarea, no te olvides, por favor. Toda la información que estamos dando te va a servir para que tú puedas trabajar estas páginas 207 hasta la 209. Te va a servir. Por favor, por eso mira bien el video y las cosas, yo sé que tú lo vas a hacer bien. Cualquier duda, no dudes en llamar o preguntar. Gracias, hasta la próxima.